Apreciados amigos, gusto saludarles. Es Jorge Isaac Torres Manrique, abogado de Perú. La presente ponencia se encuentra en el marco del 11º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, organizado por la prestigiosa Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Agradecemos muy de sobremanera a la misma, así como a su presidente, el distinguido doctor Eduardo Andrés Velandia Ganosa. En la presente oportunidad vamos a tratar el tema relacionado a el derecho fundamental a la prueba, de la prueba documental a la prueba electrónica. En ese sentido tenemos que inicialmente referir que este enfoque se tiene que dar bajo dos consideraciones. En principio, al arribo de, en este caso, el derecho global, el neoconstitucionalismo y el Estado constitucional de derecho principalmente. Y por otro lado, también al desarrollo, digamos, cada vez más contundente y el impacto que generan las nuevas tecnologías, ¿no? A su irrupción en el mundo, digamos, en todo lugar, en toda sede, en todo estamento. En ese sentido, vamos a ver hasta qué punto el derecho a la prueba se encuentra, digamos, desarrollado de manera documental, y también, por otro lado, hasta qué punto el derecho a la prueba electrónica se encuentra desarrollado y, digamos, que uniformizado, debidamente legislado o constitucionalizado, y además puesto salvaguarda en el proceso, así como derecho fundamental. Esto entendido como derecho a la prueba. Por otro lado, también corresponderá evaluar si estamos o nos encontramos en capacidad de poder ya en estos momentos asumir ese reto y darle a la prueba electrónica la vigencia que le corresponda. Esto es más allá de lo que la ley eventualmente diga. Porque estamos conscientes que la vigencia, la aplicación, la implementación de una norma o de una nueva modalidad no se encuentra supeditada únicamente pues, a la dación o la expedición de una norma legal, sino más bien a otros tipos de consideraciones adicionales. Por ejemplo, al presupuesto, ¿no? Al tema logístico, al tema de personal, de los recursos humanos, al recurso también de la especialización, ¿no? La concientización, principalmente, ¿no? ¿De qué valdría dictar o poner en vigencia una norma de la que estamos señalando si en estricto sentido las consideraciones señaladas no han sido previstas? Entonces sería simplemente algo que no tendría ningún tipo de trascendencia. Consecuentemente tenemos que señalar que la prueba documental tiene unas características elementales que lo dice el Tribunal Constitucional peruano. Esto es en la sentencia 1014 2007 PHC/TC. Dice que son 4, como habíamos señalado. La primera es veracidad objetiva, la segunda constitucionalidad de la actividad probatoria, la tercera la utilidad y la cuarta la pertinencia. En ese sentido tenemos que indicar que la prueba, para ser admitida de manera documental, efectivamente tiene que ser veraz, ¿no? Tiene que haber una objetividad, no puede dar espacio a la subjetividad, a, digamos, a una consideración ajena que pueda poner en riesgo no solo su aprobación, sino también su utilización. En ese sentido también tenemos que adicionar que esta prueba tiene que ajustarse a los lineamientos constitucionales, ¿no? O sea, tiene que respetar el debido proceso, por ejemplo, ¿no? Y los derechos fundamentales. Pero también, por otro lado, tenemos que señalar que esta prueba documental tiene que ser útil, tiene que tener cumplir una finalidad, tiene que estar destinada a ello, ¿no? Y finalmente tiene que ser pertinente, en el sentido de que debe contribuir o tiene que estar, digamos, acorde al objetivo requerido, ¿no? Si queremos probar
un hecho específico, pues el medio probatorio tiene que estar orientado hacia ello. Entonces no se trata pues de una atiborración de medios probatorios con los cuales se crea equivocadamente que mientras más medios probatorios se presenten, mayor contundencia probatoria habrá, o en todo caso éxito en el proceso iniciado, que se pueda dilucidar obviamente en la sentencia, ¿no? Por otro lado, tenemos que señalar los principios de la actividad probatoria, y como tales tenemos a la unidad de la prueba, la comunidad de la misma, la contradicción, la ineficacia, la inmediación, la oralidad y la originalidad de la misma. Entonces, como ya ya habíamos referido, estas características se encuentran, digamos, insertas en cierta manera en los principios que acabamos de señalar, ¿no? Ahora, quiere decir que estos principios tienen que operar o ser considerados de manera completa, uniforme. No, sino que pueden operar también de manera, digamos, indistinta, ¿no? Separada, pero sin embargo asistirán al juzgador en el proceso probatorio, dándole además las garantías requeridas. ¿Y por qué hablamos tanto de constitucionalidad, de derechos humanos, de garantía? Porque el factor probanza, esto es el derecho a la prueba, se constituye en el más importante del proceso judicial y en sus procesos correspondientes, llámese administrativos, corporativo particular, ¿no? y demás. Porque si es que no hay una prueba debidamente presentada, actuada y tomada en cuenta en la sentencia, entonces se daría paso al libertinaje, a la tiranía. Entonces se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, al derecho a la defensa, entre otros. Entonces, en resumidas cuentas, si no existe un medio probatorio, no puede haber una sentencia. Entonces, si es que la prueba no se observa o no se lleva a cabo, digamos, no se respetan su naturaleza, sus requisitos, sus características, y si las mismas no son observadas tanto por las partes como por el órgano jurisdiccional, entonces tenemos pues, que no puede haber un proceso válido. Entonces, por ello es que consideramos que el derecho a la prueba como tal es el más importante del proceso judicial, porque sin prueba no hay proceso y sin proceso no hay sentencia. Seguidamente tenemos también que señalar que hay dos factores o dos dimensiones de la prueba. Primero como proceso y la segunda como derecho fundamental. En ese sentido tenemos que la prueba debe ser entendida como proceso cuando podemos señalar que se encuentra o debe encontrarse o en todo caso se presenta en digamos, dentro de lo que es el desempeño probatorio, pero dentro de los límites establecidos para poder ser medio probatorio. Y en segundo lugar, entendida como proceso o como derecho fundamental, cuando es observada o se encuentra dirigida dentro de los irrestrictos derechos constitucionales que debe contener, ¿no? Los participantes, tanto el justiciable en este caso, la parte contraria y el órgano jurisdiccional, ¿no? En ese sentido va la doble o la dualidad de la prueba. Acerca del derecho a probar, tenemos que señalar que es del derecho que le asiste al justiciable de requerir o exigirle al órgano jurisdiccional el aseguramiento de la producción y la valoración de los medios probatorios presentados, ¿no? Entonces, según Ruiz Jaramillo, tenemos que es una garantía judicial, ¿no? Que además tiene un destinatario, como en este caso es el justiciable, ¿no? Obliga pues al Estado a llevar de manera más apegada pues a lo que es la justicia
también reúne los medios probatorios relevantes y pertinentes y es suficientemente omnicomprensivo de la actividad probatoria. Entonces, ese es el derecho a probar. Pero también tenemos que señalar que por su carácter o principio, el derecho a la prueba tiene también un cariz constitucional, es una garantía que ofrece o que tiene que ofrecer. Entonces, también en ese sentido debemos considerar que la garantía, como digamos, que ofrece a nivel constitucional el derecho a probar, debe ser entendido como la observancia o la seguridad de que va a ser o va a obtener el respaldo y la supervigilancia de los lineamientos o el espíritu abrazado por la Constitución política. Obviamente por los derechos constitucionales, vamos a decir, imbuidos en el proceso y que pueden estar, digamos, vulnerados o en todo caso observados o apreciados como corresponde, en el caso de que sean, digamos, que no sean vulnerados, obviamente, ¿no? Ahora, también tenemos que entender que hay dos formas de entender a la carga de la prueba. En principio, tenemos que señalar que existe la prueba dinámica, que está considerada cuando las entidades administrativas se encuentran en la obligación de facilitar los documentos que tienen en su poder al juez cuando éste lo solicita. Entonces hay una carga dinámica de la prueba. Y en este caso, ya digamos abordando el segundo punto, como carga estática, es la que entendemos como tal a nivel ya tradicional, ¿no? la que tiene pues a cargo observar, en este caso pues el justiciable y todos los operadores en este caso del sistema de justicia. Pero adicionalmente tenemos que indicar que esta valoración de la prueba debe ser vista o abrazada desde la libre valoración de la misma. Por ello, Vidal Alcacíbar señala que el juez puede analizar los medios probatorios proporcionados por las partes, caso por caso, y no en base a reglas, ¿no? Ya sea pues abstractas que no se adecúen a cada caso particular. Entonces, en ese sentido tenemos que hacer esa precisión. Ahora, ¿cuál es el obligado del derecho fundamental a la prueba? Obviamente pues es el magistrado, el juez, ¿no? Es el que tiene que recibirla, ¿no? Actuarla y considerarla en su momento en la sentencia. Y obviamente también motivarla, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que el derecho fundamental a la prueba es un derecho complejo? Precisamente porque comprende el ofrecimiento de los medios probatorios, que se asegure, por otro lado, su conservación, su producción y además su adecuada valoración en la sentencia, como habíamos señalado. Por otro lado, tenemos que indicar la importancia de la fundamentalidad del derecho a la prueba. Ello está relacionado a que la función que debe tener la prueba es darle mayor eficacia en aras de llevarle al juez la necesaria convicción, ¿no? Para ayudar a establecer la verdad del interés material. En ese sentido, la prueba, como habíamos señalado, no obtiene o digamos mayor contundencia, validez o mayor fundamentación, ¿no? Cuando es presentada en mayor cantidad, ¿no? Mayor cantidad de folios además, sino más bien cuando es algo mucho más específico, algo mucho más contundente, algo mucho más fundamental, ¿no? A veces una prueba y solo una es suficiente para ganar un proceso. Y a veces también, muchas veces, el presentar un sinnúmero de pruebas son insuficientes para ganar un proceso. Entonces, ese punto es importante a la hora de litigar.
tener bien en cuenta cuál es la fundamentabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos probar? ¿Y cómo podemos probar de una manera contundente, de una manera que no admita prueba en contrario? Que toda la defensa sea innecesaria, que toda la defensa de la parte contraria sea infértil, que no tenga efecto alguno, que sea tan vana, es como que fuera alguien que quiere atacar a la otra parte eh, con una pluma o con un soplido, ¿no? Es algo tan irrelevante. Por ello, la importancia de la fundamentalidad de la prueba se puede apreciar en los términos que hemos referido. Ahora también existe en el punto, digamos, lo relacionado a los límites de la prueba. Y los mismos se encuentran, digamos, en la pertinencia, en la licitud y en la legalidad. Por supuesto, es entendible, la prueba debe ser obtenida a través de la observancia al debido proceso y también sin vulnerar el derecho a la defensa. Por ello, no toda prueba será válida, ¿no? Será válida en tanto no se vulneren los límites señalados, ¿no? Digamos, a la misma, ¿no? Por otro lado, tenemos que el derecho a probar en los medios electrónicos, ya ingresando ya a la segunda parte, ya hemos abordado lo que es la prueba documental, ahora ingresamos a la prueba electrónica. Según Ledesma Narváez, señala que se apreciarán bajo la libre apreciación de la prueba con la fiabilidad y seguridad de los medios que en este caso se enviaron, pero con algo muy importante, que dicha valoración tenga que efectuarse con el empleo de métodos que aconsejen la técnica y tecnología. ¿Qué nos está diciendo? Algo muy importante, que se apreciarán estos medios probatorios electrónicos en tanto en este caso sucede que es digamos, digamos lo que es las nuevas tecnologías, tengan que tener un refrendo por peritos que tengan pues a su momento manifestarse. O sea, no es suficiente con que nosotros presentemos una prueba electrónica diciendo que tenemos derecho a presentar medios probatorios electrónicos, no, sino que los mismos tendrán validez en tanto haya una corroboración del personal especializado como los peritos, ¿no? Y también que se puede producir suficiente grado de certeza conforme a las reglas de la informática por el principio de la libertad probatoria. Por supuesto que sí, ya lo habíamos señalado. En ese sentido, en tanto sean validados, sean, digamos, refrendados en materia específica de la especialidad de la informática a través de un perito, por supuesto que sí tendrá la validez correspondiente. Y también tenemos que hablar acerca de las características de la prueba electrónica. Así, Pérez Palazzi señala que son intangibles, volátiles, delebles, intangibles en el sentido que son abstractas, ¿no? Este tipo de pruebas no son pues, de igual naturaleza que la prueba documental, ¿no? Ahora, son volátiles porque pueden ser sujetos de desaparición, de borrado, de repente de poder ser quitadas, ¿no? Del medio electrónico. También son delebles porque pueden tener a bien en todo o en parte ser, digamos, bajadas del sistema. Son parciales porque se encuentran en poder de la parte, ¿no? No necesariamente están al alcance de todos, ¿no? Y son intrusivas en el sentido de que es factible o es probable que para su obtención se tenga que lamentablemente vulnerar. No estamos diciendo que se va a vulnerar derechos fundamentales, sino que son intrusivas en el sentido de que fácilmente puede dar lugar a una vulneración de derechos fundamentales. Ahora, como principios básicos de la nueva norma para la recopilación de evidencias, tenemos la aplicación de métodos, hay un proceso pues, específico
¿no? Y en este caso, para que efectos de que se preserve su originalidad y que sea también menos intrusivo, tenemos el proceso auditable, como habíamos señalado, el proceso reproducible para efectos de que pueda tener una verificación y argumentación correspondiente conforme al nivel establecido o naturaleza establecida, el proceso defendible para validar y contrastar su utilización, la identificación a efectos de poder encontrar sus posibles estados, en este caso el físico y el lógico, la recolección y adquisición, ¿no? Que pueda ser también en este caso eh, posible, ¿no? Y la conservación y preservación. En ese sentido tenemos que hablar de la originalidad y de la integridad de la misma, a efectos de que en el transcurso o en el trayecto de que se quiera obtener no se vea desnaturalizada. Y caso, digamos, un ejemplo podemos señalar lo establecido el año 2013 por la audiencia de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, donde establece que el contenido de los medios robatorios vía WhatsApp son fácilmente manipulables, ¿no? Entonces se puede pues borrar, crear, ¿no? Conversaciones, por lo que se tiene libre acceso. Entonces, en ese sentido, como ya habíamos señalado, según lo que señala Ledesma Narváez, para poder darle pues la contundencia como tal, como medio probatorio, o la validez, corresponde, ¿no? En este caso, la participación de un perito para lo propio. Ahora, ¿cuáles son las normas para la confiabilidad y recopilación de evidencias digitales? Tenemos pues, en principio la norma UNE 71505 de 2013, que define conceptos sobre legalidad y controles de las evidencias informáticas. Establece registros y desarrollo de la gerencia de seguridad de las evidencias digitales. Entre los criterios que se deben conservar o observar tenemos el de la admisibilidad de la evidencia digital, en ese aspecto de la admisibilidad de la evidencia digital, la autenticidad, la confiabilidad, la suficiencia y legalidad. Entonces estos criterios digamos, nos dan luces para efectos de poder tener a bien admitir o poder darle, digamos, esa naturaleza o esa calidad a la evidencia digital. Pero por otro lado también tenemos los principios sobre los cuales se basa la norma ISO 27037 y que son la aplicación de métodos, proceso auditable, proceso reproductible, proceso defendible. Entonces tenemos que además esta norma va dirigida a los siguientes dispositivos sin que ello implique que los que no se encuentren en esa relación dejen de ser considerados. Y como tales tenemos en primer lugar a los medios probatorios de almacenamiento digital, los teléfonos móviles, el sistema de navegación móvil, las cámaras digitales y de video, los ordenadores de uso generalizado conectados a redes, las redes basadas en protocolos y los dispositivos con funciones similares. En ese sentido tenemos a bien ya tener una visión cómo es que la norma ya se va manifestando, sobre todo pues en Europa, donde se va teniendo ya una visión concreta acerca de la naturaleza del medio probatorio digital o electrónico. Entonces estamos hablando de principios, estamos hablando en este caso de formas o de criterios, ¿no? Y estamos hablando a quiénes se encuentra dirigido, ¿no? A qué tipo de tecnología, ¿no? Ahora, quiere decir que con ello ya estamos a la par de los medios robatorios documentales. No, porque por ejemplo en el derecho peruano, si bien es cierto, pues ha cedido pues al avance tecnológico de la informática, no existe un tratamiento especial, ¿no? De la evidencia digital todavía, ¿no? En el nuevo Código Procesal Penal, ya que en el margen de lo que establecido, digo, al margen de lo que esté establecido,
en el artículo 185, dentro de la prueba documental. ¿Por qué? Porque lo que dice el Código Procesal Penal es relacionado a la prueba documental. En base a ello es lo que se le está dando, digamos, cabida o tratamiento a la prueba electrónica, lo que es impropio, ¿no? Entonces la idea es que ello no continúe y más bien se le dé, en este caso, el tratamiento legislativo y constitucional, y sobre todo todo lo relacionado a la capacitación, a la concientización, a la formación, ¿no?, en derechos fundamentales y en nuevas tecnologías, al personal, en este caso, imbuido en el proceso. Ahora, también tenemos que hablar lo correspondiente a que existe un manual de evidencia digital en nuestro país, formulado por los representantes del Ministerio Público, la policía, con, en este caso, un auspicio de Estados Unidos, pero sin embargo no se encuentra pues vigente, ¿no?, en este momento. Ahora, también tenemos que señalar que la prueba electrónica ha sido pues de una manera, digamos, vista por el Tribunal Constitucional. En el caso de Alberto Quimper, la Corte Suprema había señalado que los medios probatorios no podían ser considerados porque se trataba de conversaciones telefónicas donde el beneficiario no constituía información pública, ¿no?, por lo que la divulgación a través de medios probatorios, medios de prensa, sin la autorización, digamos que terminó desnaturalizándose. Y en este caso el Tribunal Constitucional, en la sentencia 00655-2010, PHC/TC, señaló porque la misma devenía en prueba ilícita. Entonces consideramos que además es de interés precisar lo contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional número 1017-2005, PHC/TC, donde señala que en esta materia, en esta perspectiva, la prueba digital tiene las mismas prerrogativas de la prueba tradicional, o sea, de la prueba documental. Esto es, en principio, o de manera principal, la observancia del derecho derecho constitucional a la presunción de inocencia. Entonces, lo que corresponde aquí no es, digamos, darle una naturaleza diferente o un tratamiento diferente. No, tanto la prueba documental como la prueba electrónica, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano, tienen la misma categoría. Claro, pero con eso no llegamos a ningún lado. Nosotros lo que necesitamos es darle la utilidad, darle la eficacia a la prueba electrónica a efectos de que en su, digamos, manifestación o presencia en el proceso surja o tenga la tratativa correspondiente y surja y tenga sus fines, ¿no?, obtengan los mismos. En ese sentido tenemos que ver también que, de manera de conclusión, que la debida salvaguarda del derecho fundamental a la prueba implica también la salvaguarda o observancia de además otros derechos fundamentales, como por ejemplo tenemos el debido proceso, la seguridad jurídica, la defensa, la presunción de inocencia, de inmediación, la motivación, la tutela jurisdiccional efectiva, la imparcialidad, entre otros. Entonces, también tenemos que señalar que si bien es cierto que la prueba documental manifiesta pues o presenta un proceso o digamos, un desarrollo importante, todavía no se puede decir para nada respecto de lo que es en iguales términos para lo que es la prueba electrónica. Entonces hay una serie de limitación a nivel logístico, tecnológico, de capacitación y demás para poner en práctica la prueba electrónica. Entonces, por otro lado, también tenemos que corresponden, obviamente, las urgentes medidas o políticas de Estado, efectos de poder dar la implementación con las, digamos, consideraciones que habíamos señalado al inicio. En ese sentido, agradecemos su atención y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.